Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Vos sabés que mucha cosa para hablar contigo de derecho, pero arrancamos por el deporte, ¿no? Si yo miro ahora, seguro meto una googleada, ¿no? De tu nombre. Seguro me aparezcan cosas de Conexión Ganadera, seguro me aparezcan cosas de Rampla, ¿no? Sí, es un contexto en el que me estás preguntando de los más difíciles de la historia, te diría. Y sí, la última semana y la anterior, cuando tuvimos la triste noticia de bajar a la C, que nunca en tantos años de rica historia nos había pasado, la verdad que es un momento muy delicado, incluso a nivel familiar, que lo vivimos mucho y lo sentimos mucho, de los bajones deportivos más grandes que nos ha tocado pasar. Te calentaste fuerte, ¿no? Me acuerdo que hiciste como un posteo donde básicamente lo que decías era qué suerte que no me tocó estar ahí para tomar estas decisiones que nos llevaron acá. Una cosa así fue. Me calenté fuerte porque, como aquel título del libro Crónica de una muerte anunciada, es tal cual. Cuando desembarcó esta gente de la mano del actual presidente de la AUF, Nacho Alonso, desde el primer momento yo vi que no había nada serio, que era todo humo, como se dice ahora, y con bombos y platillos llegaban y prometían que Rampla iba a traer jugadores de selección, que le iba a comprar jugadores a los grandes, que íbamos a tener un estadio boutique, que iban a hacer una tribuna de frente a la bahía, que iban a revolucionar las juveniles, y no había manera de que ni un ápice de lo que prometían fuera real. También llegaron con el cuento de que si no pasaba esto y si no nos transformábamos en SAD, Rampla desaparecía, lo cual también es mentira, porque desde que tengo uso de razón, Rampla, haciendo malabarismos y a los ponchazos, siempre pudo poner el cuadro en cancha, salvo una sola vez en su historia. Entonces, bueno, creo que fuimos todos los rampleses engañados, y no es un consuelo, pero hice ese posteo porque dije, por suerte no soy parte de esta farsa, parte en el sentido de que no puse el voto para que ellos llegaran a Rampla, pero soy parte de que hoy, como socio y como hincha, estamos en la C. Y contame un poco ahí, porque hay una intersección muy interesante, ¿no? Abogado, pero además hincha, dirigente, ex dirigente. Explícame un poquito el tema del asado, ¿no? ¿Por qué? Porque vos decías, viste que mucha gente te plantea que el asado son prácticamente que el futuro. En algunos casos de cuadro, como el caso de Rampla, te dicen, sin esto, mirá que estás condenado a la extinción. Pregunta abierta, ¿no? ¿Qué onda el asado? O sea, ¿por qué la gente las tiene en ese lugar de salvadoras del fútbol? Bueno, lo que pasa es que el ASAD, sobre todo en Uruguay, que es un fútbol deficitario y pobre, se presta para que venga un tercero, seguramente con capitales extranjeros, y compre por determinados años que nunca bajan de 25 o 30, o sea, se hace dueño del club casi que por vida, y compra lo que se llama el activo fútbol. Con eso se hace cargo de todas las decisiones deportivas y trascendentes que tiene el club. Hagamos cuenta que no sabemos nada del tema. ¿Qué significa el activo fútbol? El activo fútbol supone todos los ingresos que el club recibe, por ejemplo, por derecho de televisión, por clasificación a Copas del Mundo. Cuando Uruguay clasifica, se reparte un porcentaje entre los clubes. Si el día de mañana Rampla vende un jugador, los derechos de esa transferencia también se los va a quedar la SAD. Pero la realidad es que en equipos tan complejos como lo son Rampla, con una barriada tan grande, que se vengan a meter y que pretendan transformar y hacer un proyecto como lo que pretendían, a mí siempre me llamó la atención, y de que tengo uso de razón, las SAD que funcionan, que realmente hay que decirlo, hay honrosas excepciones, y hay SAD que funcionan. Por ejemplo, Boston River es una SAD muy ordenada. Cuando vienen empresarios a poner dinero así, empresarios serios no quieren tener gente atrás y lo voy a decir con total claridad, que te rompa las pelotas. No quieren que vaya a una asamblea de socios y que haya 400 personas como hay en Rampla. Hoy la SAD, si uno mira, son Torque, Boston, son equipos que no tienen afición atrás y que no tienen un respaldo de gente que pueda estar monitoreando o controlando lo que hace el directorio de esta sociedad anónima deportiva. Por eso cuando se crean estas estructuras, bueno, obviamente también se presta para muchísimas cosas, hay exoneraciones impositivas de todo tipo, y se presta también para que si hay un inversor que quiera, y lo digo con total claridad, lavar dinero producto de otra actividad que tenga, en el fútbol lo puede hacer perfectamente. Bueno, ese es un tema, ¿no? Como que es el tema. Uno piensa afuera, ¿por qué vendría alguien, no sé, un empresario extranjero,
a comprar un cuadro como Boston River o Torque, ponele, ¿no? O sea, realmente te lo preguntás, ¿por qué se compra esto? Bueno, por lo que te decía recién, que en la gran mayoría de los casos se presta para este tipo de maniobras, pero también como te digo esto, que a mi modo de ver las cosas, la mayoría se puede prestar para este tipo de actividades. Mencionaste dos equipos que yo creo que son las excepciones más grandes y sí son proyectos serios. Bueno, capaz podés que pensarlo. Son Torque y Boston River. Claro, capaz podés pensarlo de otra manera. No sé, tenés el caso ahora de Luis Suárez y Messi. O sea, hay veces que lo entendés porque decís, este es el proyecto de alguien que, no sé, quería venir y tener un cuadro acá, no sé qué. En el caso de un empresario de Tanganica que viene acá y mete plata en el fútbol uruguayo, decís, ¿por qué? Bueno, exacto, como bien lo decís, este empresario que presuntamente se llama Foster Gillett no llegó nunca al Uruguay, no lo conocemos, no pisó nunca la sede, no se sabe a ciencia cierta si el dinero que llegó para que Rampla empezara, que ronda más o menos los $800.000, si ese dinero efectivamente lo mandó él o vino de otro lado. Y en cambio, como decís vos, bueno, proyectos serios, hay gente de fútbol atrás. El proyecto de Luis Suárez y Messi, bueno, son ellos los que están atrás de la cabeza, tienen gente formada, gente que sabe del medio local y uno, bueno, no puede poner ningún tipo de duda de que ese sí es un proyecto a largo plazo para formar jugadores y después terminar vendiéndolos. La pregunta del millón que uno se hace y que no tiene respuesta, o por lo menos una respuesta lógica, es ¿por qué Rampla? No hay ninguna explicación racional que un inversor te pueda decir me sirve Rampla por esto. Y porque esto también hay que leerlo, y ahora capaz nos metemos ahí también, ¿no? Hay que leerlo, vos hablabas de Alonso también, ¿no? En el siempre conflicto, ¿no? AUF, Tenfield, derechos del fútbol, Paco Casal, etcétera. ¿Vos sentís que se condicionan ese tipo de decisiones? O sea, hay gente que ponele, hace fuerza para que determinados clubes pasen a ser SAD, pensando no si le viene tan bien al club, sino pensando, bueno, a mí que me viene mejor que este club sea SAD o que tenga capaz una dirigencia que el día de mañana sea pro Tenfield, ¿no? Una cosa así. ¿Ese tipo de cosas se manejan? Va directamente relacionado y pensar que no es así es ser un ingenuo. Yo creo que todo esto es una gran maniobra de Alonso. Y hoy él tiene el voto del ASAD en el Consejo Ejecutivo, que el ASAD lo apoya y lo ha votado sistemáticamente, como así lo ha hecho también en su momento la Mutual de Jugadores, el fútbol femenino, el fútbol playa. Cada vez más ese Consejo Ejecutivo tiene más votos dispersos y hacen todo lo posible para mantenerse en el poder y que Rampla sea transformado en SAD guarda relación directa con esa maniobra que ha hecho él para poder ser reelecto y hoy seguir la AUF, no tengo ninguna duda. ¿Cómo viste todo el proceso de la discusión de los derechos del fútbol? Porque como abogado debe ser un proceso enloquecedor, ¿no? Un día viene por acá, otro día viene por allá, un día te enterás cómo va a ser el proceso, al otro día, bueno, en realidad no es tan así. Viste que hace poco salió, por ejemplo, Antel a decir, bueno, no nos da garantía que esto sea un mail al que hay que mandar una casilla, ¿no? Con la propuesta. ¿Esto quién lo ve? ¿Quién lo recibe? ¿A vos cómo viste todo ese proceso? ¿Qué sensación te da? Sí, de hecho ahora, hace unos poquitos días también viste que el Ministerio de Educación y Cultura mandó una nota a la AUF pidiendo transparencia en el proceso y hubo intervención del Estado. A ver, yo lo veo como algo que no está claro, como no está claro tampoco en su momento los contratos que se hicieron con Nike y con Bielsa. Yo soy realmente muy crítico de esta forma de gobierno de la AUF actual. Y pese a que en su momento, y siendo presidente de Rampla, por una decisión que fue de la directiva y que bueno, y yo acaté, yo tuve una conducción cuando estuve en Rampla que era cero presidencialista. Yo abría mucho la cancha. Me acuerdo que en la AUF me sentaba al lado de Palma y me decía, si pones la guita vos y la jeta, las decisiones son tuyas. Me decía, no puedes, está todo bien con la directiva, me decía José Luis, pero la palabra final es el presidente. Más cuando sos después el que paga los platos rotos, el que pone la guita, el que pierde tiempo. Y siempre digo, con el diario Lunes, tuve que haberle hecho un poquito más de caso a Palma, estoy convencido. Pero bueno, volviendo un poco a lo que te decía, en su momento me acuerdo que era la primera vez que Nacho Alonso se candidateaba para presidente. A los poquitos meses estaban en juego de vuelta una nueva votación de los derechos de televisión
Y bueno, y la directiva de Rampla, con promesas de Alonso, le dio la espalda a Tenfield en lo que fue el voto de ese momento, y bueno, después realmente se nos hizo muy cuesta arriba. Llevar adelante lo que era el presupuesto. De hecho, yo, y esto lo he dicho y no tengo ningún reparo en decirlo, tuve que poner mucho dinero a título personal, que la verdad me costó una enorme cantidad de problemas. Alonso prometió una inyección económica que nunca llegó, y bueno, y yo al final del día creo que ahí es un tema de poder, es un tema estrictamente económico, y realmente con el pasar de los años y con cuestiones que he vivido, no me como la pastilla de que Tenfield es el villano y que Paco es el malo de la película. Acá a mi modo de ver las cosas, es el único que le ha puesto hasta ahora, y realmente quizás me equivoque, pero no creo que haya otro, y aún culminado este proceso licitatorio que se viene ahora con todos los cambios que se han dado, si se puede vender el paquete entero, si el streaming va por un lado o por otro, pero no creo que haya otra persona, por lo menos acá en Uruguay o cerca, de que ponga la guita que ha puesto él. Después podremos decir, sí, pero lo ponía, pero se llevaba todo y la gran tajada era él. Sí, puede ser que sea cierto, y no tengo ninguna duda de que los clubes deberían recibir más, pero no hay otro tipo que ponga la guita a él en este fútbol, que es un fútbol pobre, no hay. Viste que, capaz que una pregunta típica, ¿no? ¿Tenfield le hizo bien al fútbol uruguayo para vos? Es una pregunta, como dicen los carteles ahora cuando vas al estadio, que dicen Tenfield cumple. Bueno. Tenfield cumple, claro. Podríamos irnos a Gracias Paco, si querés. Sí, ¿no? ¿te acordás? Es cierto, allá en el tablero del estadio. Mirá, yo en mi experiencia personal, siendo presidente y en anécdotas que tengo incluso fuera del fútbol, Paco Casal conmigo ha sido un tipo 100% cumplidor, y la verdad lo digo, después me dirán este alcahuete de Paco, no tengo ningún reparo que pase, conmigo ha sido siempre un caballero. En las buenas y en las malas, incluso cuando se le dio la espalda en esta votación, que yo acaté la decisión de directiva, y él jamás se lo tomó personal, y siempre tuve un muy buen rato con él. ¿Cómo es estar, vamos a pasar más a lo humano, ¿no? ¿Cómo es estar al frente de un club uruguayo? Porque en la cabeza de la gente es un lugar donde tenés presiones de barra, gente pesada, tenés temas económicos, te podés salir fundido, o sea, podés entrar ahí y después capaz que perdiste todo, te perdiste la casa, tu familia, etcétera. Y después está lo deportivo, ¿no? De que, sos un hincha, te gusta el club, lo sentís, tenés la pasión, y después donde las cosas no salgan del todo bien, ¿viste? La gente, los que antes estaban, ¿viste? En la cancha contigo, alentando, etcétera, después te empiezan a odiar. ¿Cómo es estar al frente de un club uruguayo? Yo creo que lo resumiste. Contaste un poco todo lo que pasa uno siendo presidente, incluso esto lo he hablado mucho con Juan Pedro Damiani, con el que tengo una linda relación, y con el Gordo Barrera también. Es lo más ingrato que hay. El fútbol es... He estado también vinculado a temas de política, que también es un ambiente bastante perverso, pero como el fútbol, créeme que no hay. Y me ha pasado eso también, que dependés de que la pelotita entre para con la gente que te ves toda la vida y te abrazaste para gritar un gol en la hora o salvarte del descenso, como es Rampla, te putean porque después la pelota no entra y es todo tu culpa. Tuve muchos inconvenientes con gente que somos amigos y que lo conozco de ir al cerro de hace 35 años, y tuve que putearme. Mi papá dejó de ir porque no podía soportar que de la tribuna griten las cosas que gritaban, y no podés salir a explicarle a todas esas personas, mucho descerebrado que hay también. No, pero fíjate que Nacho hizo esto, y yo, no, papá, ya está. Hay veces que es imposible dialogar. La pasión del fútbol muchas veces se lleva puesta la razón. Y después sí, es como te decía recién, depender de un resultado y depender de muchos factores que a veces te exceden para después tener una semana tranquila. Yo te hago una anécdota que la cuento siempre porque pinta de cuerpo y alma lo que es el fútbol, lo que es Rampla. Yo primero asumí en 2015, cuando el equipo no jugaba y estábamos por desaparecer, y asumí de forma interina de presidente, y estábamos prácticamente con un pie en la C para desaparecer. Conseguimos el dinero en 3 días, y había firmado 30 y pico de contratos, y yo había hecho presupuesto, y que no podemos tener más de 24, 25, no, y el técnico me decía, no, pero no me saques a este. Finalmente había un 9 que me pedía él, que era el más caro, que no lo conocía nadie, me decía que es un uruguayo que está en la B de Brasil, la rompe, me volvió loco el huevo Pereira. Vamos a dejarlo, nos ponemos en
Terminamos de pagar en la AUS, para que te hagas una idea, el viernes a las 12 de la noche, y Rampla tenía fijado el partido el sábado de mañana para la tele. Se acostaban los jugadores como a las 3 de la mañana, bueno. Cuestión que a los 2 minutos empieza el partido, pimba, gol de Rampla, el Huevo Pereira. A los 20 minutos, segundo ataque de Rampla, gol del Huevo Pereira. Locura, ¿eh? Que este tipo es un fenómeno. Estábamos festejando que no sabíamos que, viste, no, habíamos puesto el cuadro de cancha, 2-0, 2 minutos, y veo que sale de la tribuna principal, veo que sale el equipier como taponazo y me está buscando, y me dicen, te está buscando Alberto. Y viene Alberto y digo, ¿qué pasa, Alberto? Déjame ver, van 10 minutos. Me dice, no, que Huevo hizo 2 goles. Le digo, sí, lo estoy viendo. Y me dice, pero si hace otro, no tengo pelota para regalarle. Es increíble. Era la preocupación del tipo que si hace otro gol no dice, hay pelota. No se la doy porque no hay otra. Que no haga gol porque no hay pelota. Ese es muy fenomenal. ¿Sabes qué? El tipo vino y le digo, Alberto, ¿se la das y estás echado? Rampla no lo entenderías. La preocupación del tipo era que si el Huevo Pereira hacía otro gol no había pelota para darle. Eso es Rampla. ¿Qué Rampla tiene una barra? ¿Qué tiene? Sí, mirá, ha mutado mucho desde que tengo uso de razón. Rampla siempre fue familia. Te diría que en los últimos 10 años hay una pequeña barra organizada que se hacen llamar la Banda del Camión, que siempre va ahí atrás del arco. Que bueno, que hay algunas personas que tengo relación, los conozco a todos, ¿no? Pero hay muchos que son jóvenes, que son chiquilines de 15, 17, 18, 20, que no tienen ni idea lo que son las bases de Rampla, lo que es la identidad, la historia, que no saben quién era mi abuelo, mi viejo, como otros tantos referentes, y bueno, y cuando los resultados no andan, te mandan a la mierda sin importar quién son, ni qué pasa, ni quién está dirigiendo actualmente. Creo que hay una pérdida de valores muy grande, creo que pasa a nivel social, pero también en Rampla lo veo mucho con personas que hoy están, que antes no estaban, y que antes sí podías perder, pero de Rampla era mucho más familia. Por ahí tenés que ajustar un poco el discurso y la personalidad en distintos lugares. Cuando sos el abogado en Ciudad Vieja, ¿no? Representando capaz a algún empresario, tenés que tener una onda, una forma de hablar, etcétera. Cuando estás en el cerro hablando, ¿no? con hinchas o con dirigentes o con gente capaz más pesada, tenés que tener otra onda. Sí. A ver, yo trato de mi esencia no perderla jamás, pero sí uno tiene que ser un poco una suerte de camaleón para adaptarse también a una situación que obviamente me ves a mí, me ves así siendo una audiencia y capaz que me ve de una manera, pero así como estoy así, el sábado me ves de short y musculosa tocando los tambores, porque yo soy enfermo de los tambores, salgo hace muchos años en las llamadas y me podés ver pintado de lubolo y con gente que jamás vería en la Ciudad Vieja bueno jugado, y también paso muy bien, es como un cable a tierra que yo tengo ahí con ellos. Con Rampla también me pasa lo mismo, y me ha pasado también, capaz que por mi formación o por la dialéctica, por lo que sea, que muchas veces si vos lográs a un tipo sentarlo y hablarle, lo terminás convenciendo. Y yo, por ejemplo, muchas veces en redes sociales con gente que vale la pena y gente que conozco y que sé que está equivocado o que tiene una puteada, muchas veces le termino, no te digo torciendo la voluntad, pero termino quedando en buenos términos porque lo hago entrar en razón de que puteó al pedo, de que insultó mal, y me gusta mucho ese juego dialéctico de terminar diciendo a una persona, vos le estás cerrando, somos todos de Rampla, queremos lo mejor. Capaz que tenés razón, pero no es por acá, y si vos puteás frente al tejido, un tipo que lo único que hace es perder guita y plata por estar en directiva, entonces me gusta mucho. Hay veces que no se puede. Ahí te salta el abogado para hacer el proceso de conciliación. Ahí me salta, ¿no? El abogado. Pero soy muy conciliador, debe ser también de formación profesional, pero sí, también reconozco que hay casos que yo también pierdo la paciencia a veces porque no hay manera, y hay otros que por más que les digas lo que digas, ya la persona viene así y es perder el tiempo. Un poco de tu infancia, tu vida, ¿no? ¿Por qué terminaste en el mundo del derecho? ¿Por qué fuiste para ese lado? Yo no tengo una explicación. Lo único que sí recuerdo con claridad es que yo llegaba de la escuela y me iba rápido para práctica de fútbol, y mi madre me esperaba con la comida, y de fondo no me preguntes por qué siempre estaba Canal 10 y estaba Matlock.
Yo creo que eso ahí empezó y Matlock no perdía un caso. Yo me divertía mucho viendo a Matlock y Me el acuerdo asistente de él. perfecto, que siempre terminaban comiendo un perro caliente. Un perro caliente en la puerta de tribunales, como decían ahí en la puerta de la corte. Sí. Que tenía un asistente de color un poco más oscuro que yo y otra persona más y nada. Y una muchacha que un poco le llevaba la cara, sí, ¿no? Claro, Matlock. exacto. Una cosa así era. Pero el veterano no perdía un caso, era todo, resolvía crímenes y era penal y no sé si busco un antecedente porque en mi familia no hay abogados. No es que entré al estudio de mi viejo, de mi tío, no pasó, ni hay abogados cercanos. Y entonces, bueno, si voy un poquito para atrás es como el antecedente. Y después cuando me recibí, sí, la primera vez que me tocó entrar a una cárcel, me enamoré de lo que es ese mundo. Me enamoré en el buen sentido, porque entrar a una cárcel en Uruguay es de las cosas más desagradables, lamentablemente, que puede pasar. Pero dije, quiero estar acá, quiero ayudar por acá, creo que lo mío va por esta rama del derecho. Que Matlock, viste que no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho en Uruguay, ¿no? Porque Matlock, ¿te acordás que una cosa que hacía era, él investigaba las cosas? O sea, Matlock era un abogado que venía, ¿no? Un caso y decía, bueno, vamos a ver si esto pasó. Que es lo que no tiende a ser un abogado, ¿no? Que es ponerme a investigar si esto ocurrió o no ocurrió. Sí, pero sabés que históricamente fue así, pero con la modificación del código que sufrimos en 2017, que lo vuelve acusatorio y que obliga al abogado a tener su detective privado. Yo, por ejemplo, hoy tengo una persona que me hace tareas de seguimiento, de inteligencia. Tengo un tipo que está todo el día en redes para ver qué ponen los que tengo del lado de enfrente para poder usar el juicio. Hoy requiere una infraestructura que antes no, que el abogado no lo precisaba. El nuevo código te exige que vos también puedas competir con las mismas herramientas y no tenés el alcance de la investigación que la Fiscalía tiene, porque la Fiscalía levanta el teléfono, llama a la policía, llama a delitos informáticos. Para nosotros es más complejo, pero hay cada vez una industria más grande que te permite a vos tener los elementos para ponerle, cuando llegás a juicio con el fiscal, estar lo más a la par posible. A ver, haceme un poco, porque capaz que esto es nuevo para mucha gente, ¿no? El día de mañana yo soy tu defendido, ¿no? Y estamos en un pleito, ponele con otra persona, con un tercero, y vos, por ejemplo, tenés a alguien para revisar esa otra persona, qué son las cosas que pone en sus redes sociales, para eventualmente investigar, ¿sí? Contame cómo es ese laburo. No solo tengo, sino que creo que si vas a hacer un trabajo serio y profesional, lo precisás. Mañana te llega a vos una acusación fiscal en donde piden que tu cliente reciba una pena de tantos años por X delitos. Vos tenés que tener estructura y prueba para contrarrestar eso. El código no da ninguna limitación a eso, obviamente las limitaciones legales. Yo no puedo hacer una pesquisa secreta, pero sí puedo contratar a un investigador, como cada vez hay más, para que vaya a determinado lugar y me diga si esta persona frecuenta este lugar, porque en la audiencia dijo que no había ido jamás. O si esta persona que se pinta como un padre fiel, si no tiene una mina y no se presenta ante el juez como una persona y en realidad es otra. Si no tiene doble vida, si no tiene antecedentes con temas de narcotráfico. O sea, hay un montón de cosas que uno cada vez más recurre a investigadores. Y por ejemplo, ahora tengo dentro del estudio mismo una persona que solo hace redes y yo mañana le digo, me vino a ver Juan Pérez y me dice esto y esto, y en 24 horas tengo un informe detallado de quién es Juan Pérez para Facebook, para Instagram, para X, y obviamente hay muchas cosas que no sirven, pero hay muchas cosas que sirven sí realmente de insumo. Y por ejemplo, que este tipo me dijo, ¿te diste cuenta que uno de los seguidores es este? Y digo, ¿cómo puede ser este? Sí, y mirá el comentario que le puso en el 2004. Y es un tipo que dijo que no tenía ningún tipo de vínculo en audiencia con esta persona, ¿entendés? O sea, y muchas veces ese laburo, esa pesquisa que es legal, te la permite el código, te lleva a que vos te plantes en un juicio, en una audiencia, de una manera que antes no lo ameritaba. ¿Cuál es el oficio de un abogado defensor? O sea, porque uno a veces piensa, no, es llegar a la verdad. En realidad es, desmontar lo que plantea la fiscalía, ¿no? ¿Es ese? Es ese. Llegar a la verdad es
a ver, yo no te voy a andar con medias tintas, por lo menos así lo creo yo. Llegar a la verdad es uno de los caminos, sí. El rol del abogado defensor, si a mí me preguntás, y te lo digo lisa y llanamente, es que tu cliente no vaya en cana. Vos me contratás para no ir en cana, o para que también, porque muchas veces pasa, mis hijos me interpelan a menudo cuando pasa un caso resonante, y papá, ¿y cómo defendés a este? Y cosas que obviamente tengo mis límites, pero hay veces que cuando el tipo se mandó la cagada, el laburo tuyo, si vos tenés un delito, por ejemplo, que va lavado activo, tiene una pena de 4 años a 15, mi laburo va a ser que el fiscal le dé 4. Yo no voy a decir, no, el tipo no lavó si lava guita cara de perro, ¿no? Pero voy a hacer todo un laburo para que la pena sea la menor. Ese es el laburo del abogado defensor. O sea, que no vaya en cana, o en su defecto, que sea la pena mínima posible que puedas conseguir. Exactamente. Y muchas veces, el que no vaya en cana también va en detrimento de la búsqueda de la verdad. Uno elige a quién defender, pero obviamente la profesión te obliga, te mandata a que si vos asumís una defensa, tenés que hacerla con el máximo esfuerzo. Y el máximo esfuerzo a veces lleva puesto, yo que sé, te voy a poner un ejemplo más claro posible. Tuve hace unos meses un accidente de tránsito, muy complicado, y bueno, y uno de los hijos que venía en el auto, 19 años, la madre se había mandado una macana muy grande, y la madre le decía, vos tenés que decir la verdad. Le sonó el celular y se puso a obviar con el teléfono. Yo le dije, mira, Juancito, si vos decís la verdad, mamá está presa. Mamá bancana, mejor. Queda mejor. Sí, claro. Queda mejor mamá bancana. Pero se entiende perfecto. Pero si vos decís, mamá cruzó con amarilla, Nacho la puede ayudar. La decisión es tuya. No, pero no me dijo mamá que no mintiera. Está bien lo que te dijo mamá. ¿Vos querés ver a mamá 4 años en cana? Y bueno, yo te lo digo esto con total crudeza y con total frialdad, y me dirás, pero la verdad, sí, está bien, yo no estoy diciendo, pero muchas veces el laburo también implica llevarse puesta la verdad, e implica que la persona que se mandó una macana, bueno, que vos ayudes a que esa macana no trascienda y no salga a flote. Y muchas veces, y acá también te digo, son los casos que prefiero. A mí me encantan los casos en donde el tipo se está comiendo un verdadero garrón. Son los que más disfruto. Y porque estás mostrando la inocencia de alguien que se lo lleva de arriba. Y ahí sí me encanta llegar a la verdad, porque es un tipo que se está comiendo un garrón de verdad, y yo logro demostrar que el fiscal estaba equivocado y que apuntó para un tipo una mujer que no tiene nada que ver. Esos son realmente los casos que cuando terminan y me va bien son los que más me llenan profesionalmente, los que injustamente recibieron una citación y se están morfando un moco porque la fiscal, en su legítimo derecho, creyó que la investigación iba por ahí. ¿Te pasa, viste que es como un lugar común que todo el mundo diga, yo soy inocente, ¿no? Pero ¿te ha pasado de tener casos del otro nivel de decir, mirá, Nacho, esta la verdad me la mandé, busquemos la forma de algún como podamos, de que sea lo mínimo posible? O sea, alguna gente te admite directamente, mirá, en realidad esto lo hice, esto capaz que no, esto otro sí, ayúdame a buscar la forma de o zafar o de tener la pena mínima. ¿Pasa eso? Sí, está buenísima la pregunta porque lo vivo todos los días y debe ser de las primeras condiciones o por lo menos charlas que pongo arriba de la mesa cuando me viene a ver una persona. Yo tengo ya casi 22 años de profesión y no hay cliente que no te esconda la leche aunque sea un poquito. Es hasta demencial, y yo le digo, mira, yo soy el médico en este momento, soy tu oncólogo, te quedan 4 días de vida. Si vos me decís que te duele acá y te duele acá, yo no puedo laburar. Entonces, si vos te mandaste la cagada, me la tenés que contar para que yo la dibuje de tal manera que esa cagada se minimice o que quede como que no existió. Y me pasa así que no te cuentan toda, te la cuentan, no sé, piensan a veces que por más que seas el abogado hay enfrente un fiscal o que vos lo vas a... No sé qué mierda piensan realmente a veces, pero son los menos los que se sientan ahí y te dicen, pasó esto, me la mandé hasta el fondo, ayúdame. Son los menos. Y también me ha pasado por suerte poco, pero me acuerdo también una experiencia bastante desagradable desde lo personal, con un delito sexual vinculado a un niño de 4 años. Me vino a ver un papá con la actual pareja, que planteaba que había habido una denuncia falsa, que la ex mujer le hacía la vida imposible desde que la había dejado y estaba con una chica más joven. Realmente tenía un relato muy coherente. El tipo cada vez que hablaba de su hijo se quebraba, se emocionaba, que realmente conmovía,
y hacía complicada la entrevista con él, había que frenar, y la mujer le echaba toda la culpa a la exmujer, bueno. Esos son casos complicados porque si yo no te digo certeza porque a veces es difícil, pero temas, por ejemplo, de delitos sexuales, si yo no tengo la convicción de que el tipo se está comiendo un garrón, prefiero decirte no porque no lo voy a laburar bien. Es un tema que no tengo piel para determinados delitos. Que no quiere decir que no merezcan un derecho de defensa, ni mucho menos. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Pero no, claro, no es que no merezcan una defensa, es que conmigo no es. Conmigo no es, pero porque no voy a ser honesto profesionalmente contigo, porque no me voy a poner la camiseta como precisás que se la pongan. Y capaz que al final del caso vos tenías razón, pero a mí la historia a mí no me cierra y prefiero no laburarlo. ¿Tuviste casos de esos de que viniera alguien con una historia queriendo que lo representes? Esta no me cierra, me parece que en esta no me meto. Tuve 2 casos, uno vinculado a un tema de un presunto represor de la dictadura, que la historia no me cerró jamás y preferí decirle que no, y ahí fue bastante violento porque hasta me cuestionó y me habló de dinero, ¿viste? Y que no era un tema de dinero, y yo le dije, mira, no es un tema de dinero, acá yo no tengo piel para esto. Y el otro, que te estaba contando, esta persona que me juraba y me recontrajuraba que lo del hijo era un garrón, que nada, preparamos la audiencia y en plena audiencia la fiscalía le hace 2 preguntas muy bien hechas que lo entrevera y el tipo responde una cosa totalmente distinta a lo que habíamos hablado. Y me pareció muy raro lo que dijo y le vi como un gesto extraño y en el receso de la audiencia salgo y le digo, ¿por qué le respondiste eso a la fiscal si habíamos dicho? Y me mira fijo pero con cara de soberbio, de sorete, me dice, ¿estás para defenderme o para creerme? Si igual te voy a pagar, me dijo. Y bueno, ahí me di cuenta que todo era una mentira, que el tipo era un hijo de puta con mayúscula y bueno, y me acuerdo que entré y le pedí disculpas a la jueza. Yo tampoco le puedo decir a la jueza, este tipo es culpable, me voy, pero le dije que había surgido una incompatibilidad y que no podía seguir siendo el abogado de él y me fui, firmé el acta y me fui. Ahí ya pasó otro nivel, ¿no? Ya no es me huele mal, ya es un... Ya no es me huele mal, y si tú te sentás en mi oficina, ¿qué pasa? Si vos me dices, mira, me mandé una cagada mayúscula, me estaba bañando con mi hijo de 4 años y le toqué los genitales y lo masturbé, digo, mira, sí, es una cagada mayúscula, yo no lo puedo laburar. Si querés te recomiendo con fulano y sultano, que la verdad que lo hacen y lo hacen bárbaro, yo no puedo. Si vos me decís eso, me das la posibilidad de elegir. Así como que te digo esto, me ha pasado, mira, me mandé la cagada, viste, crucé con roja y no pasa nada, vamos a tratar de arreglarlo. Pasa que es cierto que podés ver, ¿no?, en el mundo penal las peores cosas, ¿no? Las peores aberraciones, los peores delitos como ese que comentabas ahora recién, y la gente te lo va a venir a decir suelta de cuerpo, ¿no? Ves las peores te va a decir, me mandé una cagada, y vos decís, esto no es una cagada, esto es lo peor que puede hacer una persona. Bueno, ves las miserias humanas, sí, más grandes seguro, ves las cagadas, que yo, a ver, para mí, mi vara moral dice que la cagada es comerte un semáforo en rojo, es librar un cheque sabiendo que no tenía fondos. Para mí esas son las cagadas que me gusta resolver. Otro tipo de cagadas que no quiere decir, y te lo digo muy claro, que no quieren decir que no merezcan derecho de defensa. Todo lo contrario, por supuesto que la merecen. Y en última instancia, si cualquier profesional dijera que no, hay un defensor de oficio atrás que tiene la obligación de hacerlo. Pero yo me siento más cómodo cuando tengo la película lo más entera posible para poder tomar una decisión. Está un poco a nivel social en cuestión el tema del derecho a defensa, ¿no? O sea, te lo planteo así. Evidentemente todos tenemos el derecho a defendernos, ¿no? Y como decís vos, siempre va a haber un defensor de oficio que te va a defender porque está. El Estado tiene la obligación de que todas las personas puedan ejercer su derecho a defenderse. Ahora, cada vez más hay una penalización social para los abogados que defienden determinado tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el abogado narco, por ejemplo, ¿no? Hoy está muy en discusión el tema de los abogados narcos en Uruguay. Por ejemplo, tuvimos ahora toda una discusión que tiene que ver con un abogado que defendió a un narco como abogado defensor. Si el día de mañana quiere ser fiscal, ¿hay que decirle que no? ¿Hay que decirle no, mira, vos no entras a fiscalía? Hay una escuela que te dice sí, hay que trancarlo porque esta persona potencialmente puede tener un vínculo con el narcotráfico, se te infiltra el narcotráfico en la justicia. Después hay otra escuela que dice, pará, pero si entendemos que todo el mundo tiene derecho a defensa y este abogado no hizo nada mal en defender a alguien, ¿por qué después le vamos a cortar la carrera si el tipo quiere entrar a la fiscalía, ¿no?
estamos generando clase A y clase B, que bueno, si es un abogado que defiende determinado tipo de personas, es clase A, y si no es clase B y no entra, ¿se entiende? ¿Vos ahí cómo te parás en el debate de el ser un abogado narco o no ser un abogado narco? Es muy interesante la pregunta y está cada vez más en el tapete. Yo creo que las redes sociales han ayudado a poner esto mucho más de manifiesto que antes. El nuevo proceso penal, incluso uno de los lineamientos o de los principios que tiene es la publicidad externa e interna de todo lo que pasa. Hoy uno sabe perfectamente quién es el abogado de este, quién es el abogado del otro. Por eso yo ahí me paro por sobre todo de lo que es el derecho esencial a tener un abogado que te represente y que esté ahí y que se la juegue por vos. Y después la vara moral es estrictamente personal. Yo me ha pasado de defender seres humanos que capaz que para alguien son aberrantes y son totalmente despreciables, y yo aún así elegí defenderlos, y me ha pasado defender otras personas que, como te decía recién, yo esa que sí merecen derecho, pero que yo no podría con mi fuero íntimo hacer un buen laburo. Entonces creo que ahí esa vara o esos límites se los pone cada profesional. Como te decía hoy también fuera de cámara, hay personas que no pueden elegir, hay personas que tienen que laburar y viene un cliente y bárbaro voy y lo defiendo. Hay otros, y yo me pongo hoy en esa posición después de más de 20 años de profesión, que te puedo decir, puedo elegir a quién decirle que sí y decirle que no, pero la vara me la pongo yo. Después me gusta también llegar a mi casa y tener un discurso coherente con mis hijos, me gusta transmitirle determinados valores y bueno, me pasa a veces con mi mujer que me dice, ¿cómo puede decir que el narco este es un caballero y que es buen tipo, es un narco? Y me pasa frecuentemente ese tipo de charla, porque a veces recibo mensajes de fin de año de tipos que lo saqué después de 5 años porque trajeron un cargamento de falopa y me dice, ¿cómo puede decir que este tipo es buen tipo? Y bueno, sí, no es fácil de transmitir. Pará, vamos a meternos en una cosa antes, ¿no? Que es, ¿qué sería ser un abogado narco? Porque viste que la palabra narco, viste que tiene toda una connotación, ¿no? Sí. El día de mañana, si tu hijo lo agarran siendo un tranza de poca monta, probablemente vos no digas, mi hijo es un narco y el abogado que tiene es un abogado narco. Vos probablemente digas, no, mi hijo lo agarraron en algo que no se tenía que haber metido, claro, se mandó una cagada y el abogado es una buena persona que lo va a intentar sacar. Ese es un tipo de abogado, ¿no? Después hay otro tipo de abogados que vos ves que tienen una relación casi que íntima. Hay algunos abogados que sus clientes, te diría que muchas veces son casi que solo personas vinculadas al mundo del narcotráfico, que son también incluso, no representan a una sola persona, representan en el mismo grupo, representan, te diría que casi todos. Ahí capaz que se ajusta mucho más, ¿no? La idea de... Sí. ¿Hay una diferencia entre el abogado que defiende a una persona por tráfico de estupefacientes versus abogado narco? Creo que hoy está mucho más encasillados y hay colegas que han hecho del narcotráfico una industria y hoy es bien sabido que hay sectores que se dedican a la venta de drogas y hay abogados que sistemáticamente vos lo ves defendiendo tal facción o tal sector, los rubios, los morochos, los de 40 semanas, y vos ves que los nombres se repiten sistemáticamente de determinados colegas con facciones vinculadas al narcotráfico. Eso pasa cada vez más. También está, bueno, yo leí hace no mucho un titular en un diario donde le habían hecho una entrevista a un colega y el titular era el abogado preferido de los narcos. Es un famoso perfil que se hizo en El Observador sobre Santiago Moratorio, quien hoy es el abogado de Marcet. Que el título era el abogado que se hizo un nombre defendiendo narcos. Claro. Y él contaba que a varios grupos criminales él les había prestado defensa, ¿no? Y lo que planteaba esa nota era que ya incluso en esos grupos se corría la bola de, che, mirá que fulanito es un abogado que nos defiende. Bueno, me pasó a mí, con Santiago yo tengo una excelente relación, es flor de tipo el gordo, la verdad, flor y muy buen profesional. Él encontró una beta por ese lado. Después yo no sé si es el sistema mismo el que te va encasillando, los fiscales mismos ya saben que cuando cae uno del grupo tiene que llamar a moratorio, pero bueno, él hizo su lugar por ese lado, hoy tiene como patrocinado a la persona más buscada como en mucho tiempo, entonces él por ese lado encontró un lugar y está ejerciendo el derecho de defensa como corresponde y totalmente en ley. Después será
cuestionable o no, después podrá él tener repercusión o no con la interna de la fiscalía, porque esta es una persona que amenaza incluso a los fiscales y que después no es fácil a la interna y seguramente quizás algún día le cobren esa situación de que vos sos el abogado de la persona que está hoy amedrentando fiscales y mañana vas a tener un tema que no es de narcotráfico y capaz que te toca con un fiscal que fue amenazado. Entonces hay todo ahí como muchas cosas que, viste, que entran a jugar. Yo me encasillo en abogado penalista, he tenido temas de narcotráfico, de lavado, pero te diría que yo hoy lo que más hago son temas de delitos económicos, que ahí puede entrar lavado de activos, todo eso, pero sí es cierto que en los últimos años todos los temas de narcotráfico hay como abogados que eligen los grupos y que sabes que si cae una persona va a ir esta persona. Sí. No es tu área, ¿no? Pero ¿cómo es defender a un narcotraficante? ¿Es distinto a defender a una persona que cometió otro tipo de delito? Porque uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué sería peor defender a una persona que cae por tráfico de drogas versus, no sé, una persona que cometió una violación, por ejemplo, ¿no? Como decís vos, la vara moral tiende a ser muy personal, ¿no? Pero ¿hay una diferencia entre defender a cualquier persona versus una persona que cae por narcotráfico? En mi experiencia personal y cuentos que tengo de colegas, sí es diferente en relación a capaz que algún otro colega le preguntás y te dice que no, pero mi experiencia personal me dice que tenés que tomar mucho más precauciones cuando defendés ese tipo de personas, sobre todo en lo que refiere a la honestidad intelectual con la que vos le tenés que hablar y referir sobre lo que puede llegar a pasar, sobre la pena que puede llegar a recibir, sobre no prometer espejito de colores porque sabés que es un narco que tiene mucha guita, que si vos le decís esto te va a pagar. Yo creo que son y me ha pasado varias anécdotas, son los sectores o son las personas que más fidelidad constantemente le están exigiendo y más te ponen a prueba como abogado con muchísimas acciones. A mí tengo muchas anécdotas vinculadas a grandes narcotraficantes que han pisado el Uruguay y no había una ocasión que no perdían para medirme la vara, no ya de cómo laburo como profesional, porque ya lo sabían, pero la vara de lealtad con respecto a cómo me iba a portar con ellos a lo largo de todo el proceso penal. Tengo muchas de esas. Sí. A ver, contame alguna, sin nombre ni nada, contame alguna. Porque ese tema de la lealtad es muy llamativo, ¿no? Sí. Bueno, de hacerme contactar por gente del otro bando, digamos, que también estaban privados de libertad, ofreciéndome sumas de dinero suculentas para saber si hacían que mi cliente confesara y dejaba en libertad al otro. 2 veces me pasó algo así, que por supuesto dije que sí. Del otro lado se enteraron inmediatamente y no te digo que me pusieron en un pedestal, pero fue como diciendo, bueno, que ahora sí de verdad estás en nuestro equipo y demostraste que no te vendiste por guita y sos una persona leal. Y la más, hoy la cuento con gracia, es un tipo que extraditaron hace poco a Estados Unidos, un colombiano que estaba privado de libertad en Uruguay y la mujer venía a verlo a Uruguay. Habíamos conseguido una visita conyugal hace 6 meses que estaba y la mujer venía a verlo y me pidieron que la fuera a buscar al aeropuerto. Bueno, ahí fui para el aeropuerto a buscar a esta persona. Él en ese momento había caído con una incautación, una avioneta en un campo en Salto y estaba privado de libertad en Salto. Y cuando fui a buscar a esta persona al aeropuerto, me río hoy, bajó del avión y cuando se abren las puertas veo que sale una persona, era Miss Colombia. Nunca vi una mujer tan elegante, tan linda, de verdad, de verdad. Era un mujerón con mayúscula, elegante, fina, linda, era perfecta. Bueno, me saluda, me presento y yo tenía que subirme al auto e ir para Salto a ver a esta persona. Y estuvo, desde que subimos al auto, imagínate, desde el aeropuerto hasta Salto metí 5 horas y media. Estuvo por lo menos las 2 horas y media, 3 primeras horas del viaje coqueteando e intentando seducirme. Pero a fondo. ¿A fondo? A fondo, sí, a fondo. Hasta que en un momento le dije, te pido por favor, déjame manejar, ya nervioso, también no quería ser descortés, pero era evidente
Y la verdad, era para hacer cualquier cagada, por lo que te digo recién. Y bueno, me mantuve. Prueba de fuego. Prueba de fuego. De fuego de verdad. Me mantuve, seguí manejando, llegamos a Salto. Terminó todo. La señora hizo lo que tenía que hacer con el marido. Cuando estábamos volviendo, a los 10 minutos me suena el celular y era mi cliente. Y me dice, ahora sí, bienvenido al equipo oficialmente. Usted se podía haber acostado con una de las mujeres más bonitas que haya visto, pero usted se iba a quedar sin piernas. Hoy está formalmente en mi equipo, bienvenido, me dijo y me cortó. Es casi como, es la amenaza retroactiva. Estaba todo planificado. Todo. A ver qué clase de persona eras. Pero por eso te digo, constantemente, como son tipos que no pasan otros delitos, tan perseguidos, donde constantemente están buscando, como dicen ellos, dónde está el sapo. Profesionalmente también, constantemente, por más que a veces buscan a los más idóneos, los mejores, los que ellos piensan que... Pero están igual midiéndote la lealtad. Y esto que me pasó con esta mujer fue... Obviamente te lo resumí lo más que pude, pero fue el viaje más incómodo de mi vida. Hablando de distintos tipos de defendidos, ¿no? ¿Y cómo te parás vos en el otro debate? Por ejemplo, imagínate que el día de mañana vos... Dudo que sea tu caso porque te va muy bien en la actividad privada, ¿no? Pero ponele que el día de mañana vos querés ser fiscal, ¿no? Tengo que volver a nacer. Y bueno, ¿y qué pasa si viene alguien de fiscalía y te dice, no, mirá, perdoname, pero vos veo que tenés en tu haber que defendiste a este tipo en Salto, que cayó por... Vos sos un abogado narco afuera. ¿Qué te parece ese debate? No le cerraría las puertas a un profesional por el mero hecho de que haya estado del otro lado del mostrador y hay ejemplos sobrados de jueces que han sido fiscales y después se cambian y hay muchos ejemplos de fiscales que hoy ejercen la profesión liberal. En mi caso particular me siento tan cómodo y tan encariñado con lo que es la defensa, o sea, estoy en las antípodas de lo que es la fiscalía y lo que es la acusación. Donde más me siento cómodo es de este lado y realmente no me podría representar un solo minuto estando al lado de la fiscalía, más allá de la labor digna y profesional que hacen, ni que hablar, pero me gusta siempre estar del lado del frente de la fiscalía. Y vos sabés que probablemente mucha gente te haya conocido a vos por fuera del ámbito de abogado, por fuera del ámbito del fútbol, etcétera. El gran público probablemente te haya conocido cuando agarraste la defensa de Sendik, ¿no? Raulito. Claro, o sea, pasaste a defender a una de las personas más famosas, pero además más complicadas en su momento, y a quien llamó fue a vos. O sea, cuando Sendik tuvo que llamar a alguien, te llamó a vos. Contá un poquitito cómo fue, ahora que ya pasó un tiempo, ¿cómo viviste todo el tema del caso Sendik? Bueno, fue de mis primeras experiencias con alguien tan notorio y tan público. La verdad que cuando me pide una primera reunión, él era vicepresidente, me cita al Palacio Legislativo y no te digo que al principio pensé que era joda, pero me llamaba mucho la atención la situación. A mí me llega también ese contacto, justo es decirlo, porque en ese momento yo estaba con Gumer Pérez y el hermano de Gumer Pérez estaba vinculado al Frente Amplio y bueno, tuvo también eso mucho que ver, justo es decirlo. Pero cuando me pide una entrevista privada y personal en su despacho, la verdad que yo fui muy nervioso, creo que no sé hace cuánto, pero capaz que pasaron 10, 15 años. No, sí, por ahí. Y nada, y llegar al Palacio Legislativo, el despacho del vicepresidente, con todo eso, con lo que supone, fue bastante raro para mí, estaba muy nervioso y me encontré con un tipo absolutamente humano que enseguida él... No sé si notó que estaba nervioso, pero fue una charla muy amena enseguida. Él me empezó a contar toda la situación y por qué. Cuando él me llama la primera vez, no había explotado el quilombo grande de lo de ANCAP todavía. Y él me llama por primera vez porque lo habían denunciado por lo del título. Y ese es el primer contacto que yo tengo con él. Y él había recibido una citación por la denuncia de Salle por lo del título de licenciado. Y ahí yo conozco a Raúl. Y nada, como te digo, era todo. Yo sí había entrado al Palacio, pero nunca a un despacho del vicepresidente. Y menos para defenderlo. Pero con todo el protocolo que había. Nada, y fue una experiencia muy buena. Y con el diario del lunes te digo que conocí a un tipo con el cual después me encariñé mucho, más allá de lo que pasó.
todas las cuestiones internas, conocí un tipo muy humano, un tipo divino, que hasta el día de hoy mantengo vínculo con él y con los hijos, y nada, y tengo mi opinión personal de lo que pasó, pero fue una enorme experiencia y me cambió de un día para otro la vida. Yo no podía ir a un lugar que no me sacara una foto, el abogado de Sendik. Realmente no estamos acostumbrados en Uruguay y por momentos era bastante molesto. Esas cosas para vos, de alto perfil, ¿no? Porque viste que hay abogados que le rehuyen también. Sí. Hay un defendido de alto perfil que la gente te va a conocer más. No lo agarro. ¿Suman, restan? ¿Cuál es la ecuación ahí? Porque uno puede decir, capaz que mucha gente dice, bueno, pará, si este es el abogado del vicepresidente, lo quiero en mi equipo. Capaz por ahí alguna gente dice, no, pará, si este defendió a Sendik, no. O capaz que puede tener algún vínculo. Viste que la gente a veces asocia al abogado con el defendido y dice, bueno, si defiende a Sendik debe ser fentamplista. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Te asocian con tu cliente y te diría que sos el brazo ejecutor de las cosas de tu cliente. El mano derecha. Eso que dijiste recién, mirá el negro zurdo que es el abogado de Sendik, lo escuché en 1000 lados. Después me pasó, contemporáneamente a cuando yo estuve laburando en lo de Raúl, perdí 2 clientes grandes que eran dos clientes de otro partido totalmente contrario y me dijeron, buenos tipos también con los que yo tenía vínculo, y me dijeron de forma totalmente frontal, disculpame Nacho, mi abogado no puede ser el mismo que el de Sendik, voy a tomar otro camino. Y perfecto, estás en todo tu derecho. Y también me pasa, me pasó una anécdota muy curiosa de un tipo también muy poderoso pero de bajo perfil, que después de lo de Sendik, que después de que terminó y que Raúl no fue preso y terminó, me pidió una entrevista, me pidió para que yo sea el abogado de él, y cada vez que íbamos al juzgado no me dejaba ir con él, íbamos separados y nunca nadie supo que yo fui el abogado de él. Y dice, yo te quiero en mi equipo pero no quiero que nadie me vea contigo. Porque si ayudaste a Sendik, esto, lo otro, y tenía como eso, que sí él estaba totalmente interesado en que sea yo, pero el tipo temblaba si me veían al lado de él. ¿No pasa también a veces que, hablando así en general, ¿no? Está el chiste, ¿no? De que si sos culpable, llamá a... No quiero decir los nombres para no escrachar a nadie, ¿no? Pero hay 2 o 3 abogados pesados en Uruguay que vos los ves repetidamente. Cada vez que hay una macana mayúscula, sí, ¿no? Son la persona que salen a defender a la persona que se manda esa macana mayúscula, ¿no? Y ya es como un chiste, ¿no? Bueno, si lo defiende fulanito, claro, es porque está hasta las manos. Es porque está hasta las manos, ¿no? Sí, ¿No pasa eso también a veces? Todo el tiempo. La gente encasilla mucho a profesionales con situaciones y muchas veces te traen a colación causas anteriores que tuviste. Bueno, yo hasta por momentos me había olvidado, te digo, Jorge, la verdad, pero durante 10 años fui el abogado de Sendik. No era Nacho, yo era el abogado de Sendik. En reuniones, en eventos, y ibas por la calle y mi hija me decía, mirá, los escuché que decían el abogado de Sendik. Y bueno, estuve durante muchos años ese rótulo que ahora, bueno, Raúl lo ha alejado por completo de la actividad y viviendo en Paraguay, un poco que dejó de estar en el tapete, pero sí, y lo que decís vos, incluso hay veces que también me ha pasado, clientes que te dicen, yo no quiero ir con este porque el tipo quedó manchado con otro tema, o si voy con este van a pensar que soy un jodedor. Pasa y pasa mucho. Y en el caso de Sendik, ¿no? Fue un caso donde... Ahora que ya pasó un tiempo te pregunto, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? ¿Fue un caso de reducción de daños? ¿Fue un caso de vamos a fondo a ver si demostramos una inocencia? ¿Fue un caso donde vos jugaste una pata, digamos, en el juzgado y otra en la opinión pública? ¿Te interesaba a vos también como plantar una bandera de la opinión pública? Sendik te pidió, mirá, quiero que, ¿no?, salga alguien a defenderme y plantearle a la gente, además del juzgado, mi inocencia. ¿Cómo lo manejaste eso? Está buenísima la pregunta porque con Raúl era todo muy dinámico y vivías constantemente esa encrucijada y muchas veces salíamos de una audiencia y nos iba bien y Raúl se mandaba una declaración que no era feliz, por ejemplo. O nos iba mal y yo decía que no había que hablar y el equipo de prensa él decía sí, que salga a hacer alguna declaración. Entonces me pasaba constantemente
como esa lucha de ver qué es lo mejor, hasta que en un momento tomé la decisión, le dije, mira Raúl, mi laburo es de jugado para adentro, yo no soy asesor de imagen. Yo lo que sí te digo es que me parece que hay veces, cuando nos va muy bien, habría que hacer alguna declaración corta, hay veces que no. Y yo tenía constantemente una persona del equipo de prensa de Raúl que me llamaba y me decía, mirá que te van a llamar a las 3 de la tarde de tal medio, lo atendés, te van a tirar todos los centros. Y hay otro y decía, mirá, te va a llamar fulanito, decir que no podés, este hijo de puta nos mata siempre. Así, así. Y yo había veces que tenía vedado dar declaraciones con determinados medios, que eran los que constantemente pegaban, y había otros que la verdad yo me acuerdo de una nota que me hicieron, más allá de que después el resultado tuvo, que era una de tirar centros y centros que a mí hasta me daba, es que era como todo lo que decía era que era aplausos y no era tan así. ¿Viste? No era tan ¿Viste así. viste por dentro que se hacían operaciones políticas mediáticas? Viví el House of Cards por dentro a un nivel que yo no pensé que pasaba, y de hecho voy a contar una anécdota, ya pasó mucho tiempo. Yo le sugiero a Raúl una situación, después de que salimos de una audiencia, le sugiero a Raúl una estrategia. Íbamos a hacer una pequeña conferencia de prensa donde yo iba a explicar lo que había pasado en la audiencia y después él iba a dar brevemente una opinión. La habíamos planificado toda, incluso él estaba muy cómodo, se había sentido muy seguro y 3 minutos antes de empezar la conferencia él recibe una llamada de una persona muy influyente y le dijo, no vas a hablar ni una sola palabra de lo que te dijo el abogado, solo habla el abogado y vos no hablás. Para mí hubiese sido buenísimo que él hablara, incluso yo le había dicho, y te lo digo, loco, tenés que mirar el micrófono y pedirle perdón a la ciudadanía. Señores, les mentí, no soy licenciado, les mentí. Y tu declaración dura 15 segundos. Me dejé llevar por una situación, me pusieron licenciado en genética humana por un error de unos cursos de capacitación que yo hice en Cuba, pero no soy licenciado. Le pido perdón a toda la población. Eso era la... Y dijeron, ¿no? El político no pide perdón, la gente se olvida, y de arriba vino la orden. Y para mí ahí empezó como una soltada de mano que le hicieron a él, donde me hicieron a mí ver que el político no pide perdón, que la gente se olvida y la gente se olvida y vuelve a votar, el político no baja la cabeza, lo trata de arreglar, pero el perdón no es una opción posible en política. Como no soy político y no soy asesor de imagen, le dije, bueno, Raúl, estás en todo tu derecho de hacer eso, pero yo creo que de ahí para adelante empezó como un proceso de debacle a la interna de lo que fue el Frente Amplio, que después, bueno, termina con la renuncia de Raúl al final del cuento, ¿no? Es fuerte eso, o sea, vos lo que le dijiste a Sandique es, mirá, salí y decirle a la gente, perdón, yo no soy licenciado, y vino una llamada arriba que le dijo, vos no te disculpás de nada. Yo estaba convencido de que esa situación además me iba a ayudar mucho para mí, para lo que se venía con la decisión del fiscal, que el fiscal estaba en plazo para resolver qué hacía, si lo procesaba o no lo procesaba. Y yo entendía que una disculpa pública del entonces vicepresidente, decir, me dejé llevar por una situación, no soy licenciado, y la verdad es que el error inicial parte de una persona de la 711 que cuando arma el currículum, él le pone que había hecho cursos de capacitación en genética humana, y no sé por qué le pone licenciado en genética humana, y después habrá quedado cómodo la palabra licenciado, lo que fuere, pero sí es una bola de nieve que termina en un juzgado penal por usurpación de título, ¿no? Yo entendí que iba a ayudar mucho. De hecho, en la audiencia él es muy claro y le explica muy bien a la jueza por qué lo hace. Él le explica muy bien a la jueza que bueno, dejó crecer una situación que no tenía por qué dejar crecer y que estaba totalmente arrepentido. Le demostró a la jueza con documentación y con conceptos técnicos que él había hecho una licenciatura en genética humana. Él era real, pero él no era licenciado. Y bueno, yo creo que esa situación hubiese ayudado y la desactivaron por completo de arriba. Podemos decir que un poco te manejaron la defensa, ¿no? Porque si vos hubieras querido que fuera por un lado y había llamadas de que vaya por otro, un poco soltaste ahí porque dijiste, si yo no te puedo recomendar nada y nadie me va a dar bola, bueno, arréglense ustedes y yo hago la parte legal. Ahí fue cuando me dije, enfocate en lo legal, que todo esto es la imagen, es política, pues no sabés de eso, no entendés. Yo podía dar mi opinión, pero muchas veces en estos temas tan complejos y donde atañen a personas políticas expuestas políticamente,
todo el tiempo está el concepto, ahora ya no está más en este código, pero en el código anterior estaba el concepto de alarma pública. Vos cuando tenés a toda la gente en vilo, a la sociedad preocupada por un caso, vos tenés que dar señales a la sociedad también. Y yo entendía que ese era un caso que ameritaba una buena señal de él y una suerte de, ¿viste?, de mea culpa por lo que había pasado. Yo estaba convencido y se lo dije, a vos no te van a procesar, vos no cometiste ningún delito. Pero me parece que lo jurídico, en este caso, tiene que ir de la mano con esto. Y bueno, del otro lado entendieron que no. Sigue para vos, pues verdad, el concepto de alarma pública, ¿no? ¿Se fue del todo para vos? O sea, ¿la justicia trata de la misma forma el asesinato de un comerciante que trabaja en 18 de julio que un comerciante que trabaja en el Cerro, por ejemplo? El concepto sigue totalmente vigente en la sociedad. Hoy ya no, los jueces legalmente, normativamente, no lo pueden utilizar para, por ejemplo, pedir una prisión preventiva porque hubo alarma pública. Ese concepto se eliminó. Pero sí, creo que en la gente sigue estando. De hecho, me pasa, hay veces que vas a un evento social y, bueno, te lo traigo arriba de la mesa porque es real y me pasó durante muchos años. Yo no iba a un evento social, un cumpleaños, un casamiento, y que iba al baño y me decían, che, ¿y Operación Océano qué está? Y es verdad esto, y la gente todo el tiempo ha hablado de Operación Océano. Che, ¿y es cierto lo de estos veteranos o estas mujeres eran fatales? Y todo el tiempo, en cualquier evento que iba, cumpleaños infantil, che, Operación Océano. Y eso sí, todo eso la gente hoy vive mucho más los juicios de cerca, los medios están mucho más metidos adentro, hay mucho más periodistas dedicados a judiciales. Y el hecho, como te dije recién, que el proceso penal exige publicidad y transparencia para que la gente vea y conozca, ha llevado a que temas que antes no se conocían hoy estén en el tapete. Bueno, te metiste ahí en otra de las cosas que... Solita te metiste. No, claro, pero esa es otra que mucha gente dice, esta persona, capaz que no conozco el nombre, pero por la cara, este es el abogado de Operación Océano, ¿no? Porque es una causa recontra conocida y además recontra tensa, ¿no? Muy difícil agarrar eso, ¿no? Sí. Tuvo un costo, tiene un costo para vos en lo social, lo ético, personal, familiar. La gente te señala y te dice, vos sos el abogado de estos que explotaban menores. Tuve una experiencia sola muy fea en la calle también. Yo iba con mi hija chiquita y se me paró una señora de frente y me dijo, ¿es tu hija? Y dije, sí. Me dice, ¿y sos papá y defendés a esos hijos de puta de Operación Océano? Fue horrible la situación, la verdad yo ni le contesté. Minimicé la situación con mi hija, le dije que la conocía, que era un chiste, porque no, la verdad que bastante desubicada la señora, habiendo una niña de 8 años adelante. Esa fue de las experiencias más feas, pero sí, es un juicio que hasta el día de hoy sigue. Las dos personas que representaba ya lo terminaron. Pero se ha prestado, no quiero entrar muy a fondo porque la causa está abierta, porque el proceso penal recién inició, pero es un juicio que tiene de todo y ahí aplico la frase, creo que le calza al dedillo esa frase que te dice que el lobo siempre va a ser el malo si el cuento lo hace Caperucita. Creo que se tergiversaron mucho los hechos ahí, hay personas que se están comiendo un verdadero garrón y hay otros que bueno, que será la justicia la que decida si realmente sabían si eran menores o no, pero creo que se hizo una bola de nieve mucho mayor de lo que ameritaba el asunto. Creo que se puso a mucha gente dentro de la misma bolsa que no tenía nada que ver y se terminó dando por eso la titularon Operación Océano. Se termina dando una situación que es mucho más grande por obra de la Fiscalía que lo que debió haber sido. Yo, cuando termino el proceso con el mío, que el mío termina siendo un acuerdo abreviado, yo no quería que lo firmara y él lo quiso firmar, para terminar con el tema, para irse para la casa, reconoce la culpabilidad. Yo quería ir a juicio porque entendía que tenía los elementos, pero bueno, es el cliente el que decide. Y yo me acuerdo que me gané el enojo de la Fiscalía de turno y de los que estaban en prensa de comunicación de la Fiscalía, porque dije cuando salí de esa audiencia que esta Operación Océano iba a terminar siendo un charquito. Y bueno, y creo que hoy van al juicio 6-7 personas, de unos 33, 34, lo cual un poco confirma lo que dije en su momento, pero nada, es uno de esos juicios que
que realmente va a dar que hablar cuando se sentencie, pero donde yo creo que hubo muchísima gente que la metieron en la misma bolsa y que realmente no tenía nada que ver. En el caso de tus defendidos, vos decías que uno hizo un acuerdo abreviado. Los dos aceptaron la culpabilidad. Sí, por diferentes motivos. Yo incluso tuve en su momento un encontronazo con quien era fiscal de corte, que era Jorge Díaz, porque yo salí declarando que muchas veces el acuerdo abreviado es el medio para que la persona, para que termine con esa pesadilla y para irse para la casa. Iban 2 años de audiencia totalmente desgastante. En el caso de él, había perdido el trabajo. La mamá, que estaba separado, no lo dejaba ver a la hija. Y entonces él me decía, mirá, si vos me asegurás que no voy en cana, termina esto ya, no aguanto más. Y muchas veces el propio proceso y los defectos que tiene te van llevando a que a uno termine cortando el cable rojo y diga, bueno, me declaro culpable, pero ya termino con esto. Y bueno, en estos 2 casos puntualmente me pasó. Yo a uno le había sugerido especialmente que vayamos a juicio, que tenía todos los elementos. Él me dijo que prefería no tener más líos en su casa, declararse culpable y terminar eso cuanto antes, y fue lo que terminó pasando. Y en el caso, se fueron para la casa, ¿en qué condiciones? O sea, ¿cómo fue la pena? Bueno, hicieron una pena mixta, estuvieron un tiempo en prisión domiciliaria total, después pasaron a prisión domiciliaria nocturna y después pasaron al régimen de libertad prueba y en unos meses con tobillera incluso. Y vamos a meternos, ¿no? Pero el tema es recontra escabroso, ¿no? Pero debe haber muchos casos donde tenés dos versiones de lo mismo que ocurrió, ¿no? Una, por ejemplo, una mujer te dice, esta persona es un explotador porque estuvo con una menor, y acá lo que hubo fue explotación porque fue básicamente, no existe esa figura, ¿no? Pero fue prostitución infantil, ¿no? Porque era una persona menor de edad. Esa es una versión de los hechos. Después, el otro te va a decir, no, yo no soy un explotador. Yo vi que había una persona en una página de escorts. Esa persona decía tener una edad que no tenía y yo la verdad no chequeé nada, me di por bueno lo que esta persona me decía, yo fui engañado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para creerle a una persona u otra ahí? Bueno, eso es lo que va a decir el juez. Yo lo que te puedo decir es que... Porque imagino que debes ver ese tipo de casos seguido, ¿no? Todo el tiempo. Y es válido posicionarse de un lado y del otro. Es válido porque incluso... Muchas veces, yo lo que sí te dije recién es, no me siento cómodo con la tarea de fiscal, jamás podría ser, pero aún mucho más complejo a veces es ser juez y escuchar las dos versiones y decir, puta, tengo que tomar una decisión Y muchas veces escuchás una posición o escuchás un alegato de un fiscal que es muy sólido y muy claro y técnicamente bueno, y escuchás a la defensa y también, y decís, ahí tengo que tomar una decisión que nunca va a dejar a las dos partes contentas, nunca. En el caso puntual... una de las personas me pidió estrictamente que no mencionara nunca su nombre ni su caso, nada, lo cual voy a respetar. La otra, una persona conoce a estas 2 chicas adentro de una fiesta y la fiesta, la entrada decía prohibido para mayores de 21. O sea que esta persona conoce a las chicas... ¿Prohibido para mayores de 21? Prohibido para menores de 21, menores, perdón. Para menores de 21, no, si no sería una locura. Entonces ya ni siquiera 18, esta persona va a una fiesta electrónica donde eran todos realmente grandes y esta persona, porque después hicimos declarar al portero, le mostró la cédula de mayor de 21 al portero. Entonces yo le decía a la fiscal y trataba de hablar para en la previa de juicio y a la jueza, ¿qué más le podés exigir a un tipo que va a un boliche donde van mayores de 21 y tiene una affair con una persona y la persona mostró la cédula? O sea, como... Me parecía como hasta demasiado loco pretender, o sea, exigirle a una persona que sea más realista que el rey, una persona que conoció a una persona adentro, que esa persona para entrar a una fiesta de mayores de 21 tuvo que mostrar una cédula, la conoce adentro, él jamás puede pensar lo contrario. Y además lo otro, porque después entra el concepto técnico del error de tipo y eso, si vos ves a las personas, si yo mañana estamos sentados y te hago pasar por acá las 3 chicas que hoy estaban como víctimas, podés poner a un veterano, a un joven, no hay manera por el aspecto físico y por cómo estaban, que ninguno de ellos te pueda decir esa es menor, no hay manera, y decirte lo contrario sería de una hipocresía total.
Entonces, el discurso de la fiscal Darviña Viera en su momento debió haber sabido que era menor o debió haber averiguado que era menor. Yo hasta me gané el enojo de ella en un momento porque prácticamente le dije, ¿qué quieres que vaya a tener relaciones sexuales con escribano público también? O sea, ¿hasta dónde quieren estirar el concepto jurídico? O sea, no se puede separar. Ahora, al tipo que vos tenés, porque hubo más de no sé cuántos teras de mensajes de WhatsApp en los teléfonos incautados, al tipo que manda el mensajito y dice, mandame a la nenita de 15, vení con tu amiga que tiene 15, y bueno, ahí tenés otro tipo de a ese caele con todo, porque ese no solo no chequeó nada, sino que buscaba... Ahí tenés otro tipo de perfiles y tenés otro tipo de situación. Pero que vos, también los hubo. Claro, vos pusiste, de esos hubo obviamente, ¿no? Vos pusiste un caso muy particular que es alguien que va a un boliche que tiene una admisión para mayores y que se controla la cédula, ¿no? Pero en el caso, si vamos a hacer al revés, ¿no? Vos sos abogado y viene una persona y te dice, Nacho, estoy por salir con una persona que dice que es mayor de 18 años, ¿me recomendarías que yo le pida la cédula? O con el diario Lunes, sí. Pero ¿qué es lo loco? Que no alcanza ni con pedir la cédula, porque de estos tipos que estaban ahí, muchos pidieron cédula y tenían cédulas falsas o cédulas robadas. Hay toda una industria. Ellas, en primer lugar, se demostró que había una chica que era mayor de edad que le prestaba las cédulas a ellas para entrar a los lugares. Entonces, por eso no se le puede exigir a la persona que está en esa situación que, bueno, que controle que esa cédula sea fidedigna. Es un poco demasiado, ¿no? Ahora bien, si vos tenés en el mensaje que un tipo después te pide que especialmente sea menor, que tenga estas características, que si viene vestida de liceo, mucho mejor, bueno, ahí hay otro tipo de situaciones que sí tenés que contemplar y que sí tenés que ir a fondo, capaz. El tipo que se pone, y que es válido porque es legal, que se pone atrás de un portal de internet, que apenas entras te dice, si sos mayor, hacé clic acá, podés seguir, si sos menor, abandonar. Y las mujeres están con foto, están ahí y en un sitio para las mayores. ¿Qué le podés reprochar a ese tipo que hizo todo lo que indica el manual de que está bien y que no va a correr riesgos? Contrariamente a eso, la fiscal fue incapaz de citar a ninguno de los propietarios de los portales de casas de citas. Decía que la responsabilidad era totalmente de ellos. No citó a un solo propietario de los sitios de esas casas de masajes ni de nada. Que no chequeaban nada, básicamente. Nada, lo único que les interesaba es tener mujeres vendibles en la portada para que la gente entre y consuma. Como había menores y no podían abrir cuentas en Red Pagos, ponían la cédula de la mamá y la gente depositaba en la cuenta de la mamá. La mamá recibía dinero sistemáticamente y no le preguntaba a esa hija, che, ¿de qué está laburando? ¿Por qué está entrando tanta plata a tu cuenta? No, la madre recibía la plata y vivían con esa plata. Ahí yo también se lo dije a la fiscal en su momento. Hay que investigar el concepto de omisión a los deberes inherentes de la patria potestad. Una madre no puede facilitarle a su hija una cédula y recibir dinero producto de la actividad que hace la hija sin cuestionar quién te está pagando y por qué. Y la fiscal también debió haber hincado el diente en ese aspecto. Hablemos un poquito de Conexión Ganadera. Nunca un caso así, que vaya y pase, ¿no? Todos casos mega conocidos, ¿no? En Conexión Ganadera hubo una novedad reciente. Que hasta ahora veníamos hablando del fraude, ¿no? De la estafa de Conexión Ganadera. Cómo dejaron adentro a cientos de personas. Algunos que pierden los ahorros de su vida. Otros más holgados, otros mucho más complicados. Pero todos estafados, ¿no? Ahora se añadió otro elemento, que es el lavado de activos, que siempre se habló un poco de eso, pero nunca había llegado del todo a la justicia, ¿no? Hasta se hablaba mediáticamente, ¿no? Vos hablabas con abogados vinculados a la causa y lo que te decían es, y mirá, si vos tenés una empresa trucha que ya se convirtió en un esquema Ponzi, en el cual le pagan a algunos sí, a otros no sabés mucho dónde va la plata, dónde guardaron la plata, y las chances de que haya lavado de activos son muy altas, ¿no? Contame la última novedad que tiene que ver con Ana Yudikov. Como bien decís, la última novedad es que la semana pasada le imputan a Ana Yudikov, que es la mujer de Pablo Carrasco, le agregan al delito que ya tenía ella, que era el de estafa, le agregan el delito de lavado de activos, porque recibió dinero de personas víctimas de Conexión Ganadera en cuentas bancarias que tenía en España, porque compraron con ese dinero cuando ya Conexión Ganadera ya había un informe del
de la UIAF y el Banco Central, que decía que ya estaba dando pérdida, consideraron que ese dinero era utilidades y compraron un apartamento en España de más de $1 millón. Esto fue mientras ella estaba en prisión preventiva. Exacto. O sea, esto, contame vos cómo lo vivieron tus defendidos, ¿no? Porque son las personas que básicamente fueron estafadas. Ellos vieron que en un momento Ana Yudikov fue a prisión preventiva y terminó básicamente en su apartamento en Punta del Este. Sí, tomaron con mucha sorpresa para poner las cosas en su justa dimensión. Yudikov estaba en Montevideo y en domiciliaria estaba en Punta del Este Daniela Cabral, que es la viuda de Basso. Bien, yo me confundí. Que es la que más generó indignación porque estaba cumpliendo reclusión en el edificio Imperial frente a Los Dedos, o sea, es una reclusión soñada para cualquier imputado, lo cual era más una tomadura de pelo que una prisión domiciliaria, era la verdad, y constantemente los clientes te lo hacían sentir: che, loco, hace algo, no puede ser, nos robaron la guita, y estaba frente a Los Dedos, viste, tomando sol. En el caso de Yudikov, ella estaba en Montevideo. En Montevideo también, en un lugar, en una casa algo más que digna, y bueno, por suerte para los intereses nuestros y de todas las víctimas que patrocinamos, que son más de 400, logró el fiscal ahora hacerse de esta información con oficios que llegaron del Banco Itaú y con mecanismos de cooperación jurídica internacional, y bueno, y logró demostrar que aún esta señora, estando en la tranquilidad de su hogar y en prisión domiciliaria, siguió abriendo cuentas bancarias en bancos digitales, siguió comprando inmuebles con dinero de la gente estafada, lo cual es de las peores tomaduras de pelo que le puedes hacer a un fiscal, y no tuvo otra alternativa que modificar la prisión domiciliaria a prisión efectiva, y bueno, hace unos pocos días que ya está en la cárcel de Florida. Con el diario del lunes, viste que siempre es muy fácil todo, ¿no? Pero ¿no era un riesgo? O sea, tener una persona... Porque en Conexión Ganadera todavía no sabés dónde está la plata, ¿no? Y está la especulación, ¿no? Alguna gente dice, bueno, seguramente la guardaron en algún lugar. Capaz que compraron propiedades o algo, o están en algún lugar, o están en alguna cuenta tapada, lo que quieras, ¿no? Pero es una plata que no aparece. La empresa sigue teniendo algunos recursos propios que están ahí. ¿No era un riesgo tener a esta persona en la casa con la disponibilidad de agarrar, abrir una computadora y poner, bueno, transferir tal a tal, mover esto acá? ¿No era un riesgo? ¿No habría que haberla mandado directamente en cana y decirle, no tocas una computadora y una cuenta bancaria? Sí. Con el diario del lunes y sin el diario del lunes, porque también lo manifestamos en la audiencia, en la primera que determinó la prisión domiciliaria. Y se da con esto muy loco que cuando ella quiere ingresar ahora a la cárcel de Florida, en su bolsito llevaba una laptop, el celular y... Tenía una tablet, o sea, era una cosa... Una tablet, como decir, bueno, no, me parece que no entendiste nada, o sea, o te seguís mofando de la situación, del fiscal, de las víctimas, todo, es la verdad bastante loco. Y si se hubiese tomado esa decisión, seguro que estos dos movimientos financieros que hizo no se hubiesen concretado, no tengo ninguna duda. Contame un poco el perfil de tus defendidos, ¿no? Porque te lo pongo en blanco y negro, ¿no? Hay mucha gente siente empatía por la gente que fue estafada por Conexión Ganadera. Yo me acuerdo que me parece que fue El Observador, capaz que me estoy equivocando, que sacó un video de una pareja desgarradora, que los veías, estaba en un apartamento vacío, con silla de playa, y decían, bueno, la verdad nosotros alquilábamos, teníamos todo, y ahora quedamos adentro y tuvimos que vender todo. Estaban en un monoambiente con el único mueble que tenían era 2 sillas de playa. Pero después hay gente que lo que dice mirá, son gente que tenía plata, sí, la invirtió en un negocio muy dudoso, que le daba, le prometía devolverle plata que no pagaba ni nadie más en el mercado. Sabían los riesgos y mirá, invirtieron y perdieron, ¿no? Contame un poco el perfil de tus defendidos. ¿Quiénes son? Sí, hay de todo. Hay de todo. Imagínate que en 400 personas, 400 familias, están desde los que era un ingreso más y pagaba intereses muy altos y les servía, y ahora que perdieron la plata no les cambia la vida. Sí, obviamente es pérdida de plata, pero tienen sus ingresos y su dinero por otro lado, y hay otros que definitivamente les cambió la vida. Tengo varias familias que están prácticamente desesperadas. Hay gente que no puede esperar, hay gente que es veterana y que su jubilación la puso ahí y que no puede esperar los tiempos de la justicia.
Tengo dos testimonios que son muy conmovedores de un matrimonio, por ejemplo, que tiene una hija que tiene 40 años, el matrimonio tiene 70 y ella tiene síndrome de Down y el único dinero que tenían para poder dejarle a una persona para que cuide a su hija cuando no estén, lo pusieron ahí. Y la situación es verdaderamente desesperante, los testimonios son desesperantes. Ver cómo viene a mi oficina con Cecilia, que es la hija, que es un encanto de persona, es desgarrador y bueno, y uno quiere hacer todo lo posible para ayudar, sobre todo, obviamente a toda la gente, porque depositó la confianza en el laburo de uno, pero te diría que puntualmente en mi estudio tenemos más gente, no sé, porque la casuística se vio así capaz, ¿no? Pero te diría que el perfil de la mayoría de los clientes es perfil de gente laburadora y que quedó bastante comprometida. Y porque hay una discusión ahí que es, primero, obviamente la idea es que aparezca la plata, ¿no? Y que estas personas le paguen. Parece difícil, ¿no? Después hay otra discusión que es el Estado, ¿no? Y si el Estado estuvo bien en cómo se manejó con Conexión Ganadera. Tuvimos momentos donde el Banco Central, por ejemplo, advirtió que era una entidad que no estaba regulada. Y bueno, si vos querés invertir acá, sabé que nosotros no estamos regulando esto. Pero hay otro tema de por medio, que hay gente que lo que plantea es, no alcanzaba con hacer una alerta de decir, mirá, ojo con este lugar. En realidad vos lo que tendrías que haberle dicho es a Conexión Ganadera, ustedes no son un negocio ganadero, son un negocio de inversión, entonces lo tenemos que controlar. ¿Vos entendés que el Estado estuvo omiso con Conexión Ganadera? Sí, yo creo que eran personas manejando dinero de terceros, debió haber regulado. Creo que hay una omisión muy grande del Estado, del Banco Central, en permitir que esto avanzara. De hecho, hay colegas y personas que están estudiando hoy una posible responsabilidad civil de lo que es el Estado a través del Banco Central. Sí, creo que estuvo omiso en una actividad que por lo menos ameritaba que se le ponga un poco el foco arriba, dado el volumen de dinero que manejaban, las inversiones que manejaban y sobre todo las tasas exorbitantes que pagaban, que eso, como dijiste vos recién, y sí, también es justo decirlo, con el diario del lunes somos todos crack y sabemos todos, pero esto era algo que realmente se sabía que si esto explotaba, que iba a ser de dimensiones extraordinarias, como lo viene siendo, que es la estafa a nivel del juzgado penal más grande de la historia en cuanto a monto denunciado y a personas damnificadas. Hablamos un poquitito de la causa y fiscalía ahí, porque te regalo estar en los zapatos de ese fiscal, porque la causa tiene tanta prensa, es tan mediática, es tan escandaloso, que es de ese tipo de causa que vos decís, si no saca una condena fuerte, lo van a matar, ¿no? O sea, es de ese tipo de causas que, de una forma o de otra, mucha gente va a decir, si estos zafan, es un escándalo mayúsculo. Sí, yo creo, por suerte, y eso lo he hablado personalmente con Enrique Rodríguez, que es el fiscal, creo que él lo tiene claro. De hecho, la defensa de Pablo Carrasco en su momento le ofreció hacer un acuerdo abreviado reconociéndose culpable solo del delito de estafa, lo cual hubiese sido un escándalo, y el fiscal le dijo que no, me consta. Y yo creo que sí, que incluso acá creo que se juega mucho más que la causa en sí, se juega la credibilidad del país, están las instituciones en juego, está el hecho de si no se da una clara señal, vamos a seguir siendo el país de la joda, donde la gente puede estafar y lavar y blanquear y no pasa nada. Entonces creo que el fiscal, a quien le tengo mucha confianza, tiene una gran oportunidad para, no te digo dar una señal, porque él tiene que aplicar la ley, no dar señales, pero sí obviamente recuperar dinero, ojalá. Pero después, como me dicen personas que tengo damnificados de más de 70, yo ya no quiero la plata, quiero que vayan en cana y que se pudran en la cana por todo lo que nos hicieron. Y también es otra lectura del asunto. Por eso te digo, creo que es un fiscal que tiene muy claro que acá tiene que ir a fondo y creo que tiene que ponerse bien los pantalones y dar muestras de que es la mayor estafa de la historia del país, que no tiene ningún tipo de parangón esto. En esta estás en el lugar que a vos te gusta, ¿no? Porque vos decías, a mí lo que me gusta es defender a alguien injustamente acusado o defender a una víctima. En este caso estás defendiendo víctimas. ¿Cómo ves a la contraparte? Que son los abogados de los protagonistas de Conexión Ganadera, de Yudikov, sí, de Basso, etcétera, de Pablo Carrasco, quise decir. Porque viste que hay mucha gente que a los abogados de los protagonistas de Conexión Ganadera
los escrachan públicamente, ¿no? Hay víctimas que lo que dicen es, vos sos el abogado de Pablo Carrasco, sabés que tu sueldo lo está pagando un estafador con mi plata que me la robó, ¿no? O sea, sos una persona despreciable. ¿Cómo ves eso? Porque viste que es todo un tema también. Es difícil, de hecho en una de las audiencias el colega Jorge Barrera fue bastante insultado, una situación bastante lamentable, que no merece pasar por eso, porque como hablábamos hoy, es el laburo y es el derecho de defensa. Yo hoy estoy del otro lado del mostrador, pero sería un hipócrita si te dijera que no me podía haber estado o que no me podía haber tocado estar en el lugar que hoy está él. La coyuntura y la situación y quizás lo que hablábamos hoy, mi vara moral hoy me puso de este lado y me puso en preferir estar de este lado, pero creo que ninguno de los colegas que están actuando, ni con Carrasco ni con la viuda de Basso, merecen el destrato público que se les hace. Los han vilipendiado en redes sociales, en la calle y todo, y me parece que no es justo. Porque son los representados de ellos, no son ellos. Entonces ellos están haciendo el laburo con total dignidad y profesionalismo, eligiendo sí estar ahí, es cierto, pero creo que no pueden responsabilizar jamás a un abogado por lo que hace su cliente. Eso me parece que es un gran error, que lo puedo entender por la situación, lo puedo entender, pero tampoco es que nosotros lleguemos a juzgado como nos pasa y cuando entramos nosotros y está todo vallado y con carteles, nos aplauden y a ellos los abuchean. Creo que la vara ahí de buenos y malos obviamente es según al lado que lo mires. La última, que nada que ver, pero no desconozco absolutamente ese clásico, pero metete ahí un segundito. Pensemos incluso, si querés, para personificarlo, en la cara de Rafa Cotelo. Decime por qué, justificame por qué Rampla es superior a Cerro. ¿Pero para contestarle a Rafa o a en general? Decímelo, pero para que lo personifiques en la cara de una persona. Imagínatelo a Rafa Cotelo con la camiseta de Cerro. Yo le diría a mi querido Rafa que bueno, Rampla es el decano de la villa. Llegamos bastante antes al Cerro que ellos, y Rampla es campeón uruguayo y ellos no lo son. Creo que son los dos motivos más grandes que tengo para decir que Rampla es el tercer grande, y lo será, lo fue, y aún estando como estamos, vamos a resurgir, no tengo ninguna duda. Pero esas dos son las dos más importantes. Por años y por títulos. Por años y por títulos, y ellos nos dicen aduaneros porque nacimos en el 14 en la aduana y después nos fuimos al Cerro, pero la realidad es que genuinamente los primeros en llegar al Cerro fuimos nosotros, y les pesa. Les duele. Ignacio Durán, gracias por haber venido. Gracias a vos, querido, un placer. ¿Está bien? Sí, buenísimo, nota distendida, de las que disfruto también. No voy a decir por contrataciones porque la gente sabe cómo llegar hasta vos, así que... Pero de las notas que disfruto, mucho más distendidas, así que podemos hablar de todo un poco. Buenísimo, gracias por todo. Vamos arriba. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube, que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?